Hola, soy Magda del canal Vunentra Sevnentra. En este episodio es hora de otra actualización sobre la renovación completa de un estudio en un edificio antiguo. En el episodio anterior les comenté que todavía estábamos esperando a que un segundo plomero revisara la instalación hidráulica, porque tenemos algunas dudas sobre ella. Y cuando ya esté revisada y sepamos que todo está bien, cerraremos las paredes, pondremos los azulejos y todo quedará hermoso. Pero bueno, eso es todo en cuanto a planear algo durante la remodelación. Hay un dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pues básicamente aquí tenemos justo ese escenario porque cuando llegó el segundo plomero, resultó que muchas cosas estaban mal. Por supuesto, uno puede estar acostumbrado a que diferentes especialistas critiquen el trabajo de otros especialistas y que siempre digan que los anteriores lo hicieron peor. Y era algo como, señora, aquí algo pudo haberse hecho mal, claro, dicho con otras palabras, así que lo tomé con cierta reserva. Pero sin embargo, ese segundo plomero justificó varias cosas de manera muy sensata. Y eso también coincidía con nuestras dudas, con nuestras observaciones, porque esa instalación simplemente estaba hecha de manera muy, ¿cómo decirlo?, descuidada. Y en el momento en que ves que aquí algo se hizo tan descuidadamente, aquí también y allá también, aquí tus palabras fueron ignoradas y luego hay algún problema, entonces hay que corregirlo, pues puedes tener dudas, ¿no? Y aquí teníamos esas dudas y luego el segundo plomero, bueno, no es que nos reafirmara en esas dudas, sino que más bien las confirmó y además añadió otras nuevas. Uno de esos temas fue la cuestión del desagüe. La tubería debe tener la pendiente adecuada para que el agua fluya, y así como en la parte de la cocina esa pendiente era bastante grande, en la parte del baño ya era mínima. Y eso por supuesto genera dudas cuando miras el tubo y ese tubo parece prácticamente plano. Sin embargo, de hecho, en las instalaciones hidráulicas a menudo se colocan los tubos con una pendiente muy pequeña, de unos 2, e incluso muchas fuentes indican que 2 es la pendiente recomendada, y realmente a simple vista parece que casi no existe, pero sí está ahí, y esas fuentes dicen que está bien. Había muchas objeciones sobre el tubo de desagüe, que aquí en la parte de la cocina tenía una pendiente bastante pronunciada, mayor que en este momento, y en la parte del baño ya estaba casi plano. Y eso antes, bueno, genera ciertas dudas porque a simple vista parece que el tubo está plano, pero ya me he encontrado con que en las instalaciones hidráulicas puede haber una pequeña pendiente. Algunas fuentes incluso recomiendan una pendiente del 2%, lo que a simple vista realmente parece que no hay pendiente, porque son 2 cm por metro, así que si tienen una distancia de 1 metro y aquí tienen solo 2 cm más bajo que en el otro lugar, pues realmente parece que el tubo simplemente está completamente horizontal. Pero aún así hay una pendiente, todo fluye bien y algunos incluso la recomiendan. El asunto es que solo la pendiente no lo es todo en la instalación. También es importante cómo está colocada esa tubería, cuántos dobleces o giros tiene, de dónde proviene el agua que entra en ella. Hay muchos factores diferentes. Todavía no me siento una experta en plomería, pero mientras tanto ya he logrado aprender un poco más al respecto. Y también ese segundo plomero señaló cuestiones como, por ejemplo, una curva en la esquina donde la tubería estaba a 90 grados, así que si alguna vez se tapara y hubiera que destaparla con un resorte, pues no se podría, porque la curva es demasiado cerrada y está muy lejos. Así que sí, podría funcionar, pero si hubiera un problema, podría ser un problema más grande de lo que debería ser. Y también pasa que si el agua tiene poca pendiente pero simplemente fluye por un tubo recto, entonces está bien. Pero cuando hay muchas curvas, cada curva es ese riesgo potencial, ya saben, un lugar que puede atascarse más fácilmente que simplemente un tubo recto. Y nuestra instalación aquí, estaba un poco demasiado complicada. Tengo la impresión de que el señor plomero, el primero que lo hizo, como que usaba lo que tenía a la mano y con eso armaba algo. Y no es que eligiera los tubos según el proyecto de la instalación, sino que el proyecto de la instalación dependía de los tubos y conexiones que tenía a la mano.
Es más, resultó que no se hizo la ventilación. La ventilación, ya saben, toda la estructura de ese depósito empotrado ya estaba instalada y no se podía ver qué había adentro. Así que por suerte lo desmontamos y resultó que no había ventilación, lo que también empeora el flujo de agua. No, o sea, sino en el baño eso sí podría ser realmente un problema. Existen esas válvulas de admisión de aire que simplemente puedes instalar dentro del departamento, no tienes que poner tubos grandes, pero aquí el tema era que había un tubo del viejo sistema de ventilación y se podía conectar ahí, solo que era de hierro fundido y según dicen, había algún problema para conectarlo. Entonces el segundo plomero recomendó poner una de esas válvulas automáticas de admisión de aire y dejar de lado ese tubo, pero el primer plomero no lo hizo, no hizo nada, no hubo ventilación. Entonces ventilación, resumiendo toda esta historia, llegamos a la conclusión de que vamos a hacer todo de nuevo. Porque si aquí hay que corregir, allá hay que corregir, allá hay unas curvas, y si quisiéramos corregirlo por partes, en realidad sería más difícil que hacerlo todo de nuevo. Y como bromeaba, creo que la próxima instalación la voy a hacer yo sola porque simplemente es demasiado estrés tratar con un profesional cuando hace mal su trabajo. Y se nota, lo salé y ahora esa tubería ya la pusimos nosotras, así que ya pasó. Tengo que tener cuidado con lo que digo porque se nota que las palabras tienen mucho poder. Y así como fue más fácil cambiar las tuberías de desagüe por completo, en el caso de las tuberías que llevan el agua caliente y fría, donde el agua va bajo presión, importa menos cómo vaya instalada. Así que en teoría podrían quedarse, solo cambiaríamos localmente donde había fugas. Solo que estaban colocadas justo al lado de la tubería de desagüe, así que para levantar un poco esa tubería de desagüe, de todas formas había que mover las tuberías de agua caliente y fría. Y por lo tanto todo tenía que hacerse desde cero, y todavía nos falta instalar las tuberías de agua caliente y fría. Por ahora solo pusimos aquí unas cuantas tuberías al principio, pegamos algunas cosas, así que ya sabemos usar la soldadora. Un éxito. Y tengo que decirles que, aunque en general la soldadora realmente es una herramienta bastante sencilla, solo se meten los tubos en la soldadora caliente por un momento desde ambos lados. Se sacan y se pegan entre sí. No es ninguna gran ciencia, la verdad. Lo importante es tener buen sentido del tiempo y presionarlos correctamente sin quemarse, por eso es bueno usar guantes. Sin embargo, hay lugares, por ejemplo en las alturas, donde no me imagino haciendo esto sola, porque ya hay un tubo en la pared y hay que conectar uno nuevo a él. Y la soldadora tiene que estar en medio, a esa altura, para soldar esas dos partes al mismo tiempo. Entonces tienen que sostener la soldadora y el tubo de abajo, digamos, el tubo de arriba ya está instalado, así que ese no hay que sostenerlo, solo hay que presionar la soldadora contra él. No, sí se podría hacer ahora que lo pienso, pero sería difícil. Definitivamente es mucho más fácil hacerlo entre dos personas, y esta es una de esas situaciones de remodelación que me convencen de que definitivamente es más fácil hacer una remodelación entre dos personas, así como algunos profesionales trabajan solos. Y bueno, entiendo que muchas veces es simplemente una cuestión de presupuesto, pero que insisten en que hay que ser fuerte e independiente, saber hacer todo. Pero el resultado es que dedican mucho tiempo a cosas que serían rápidas si simplemente alguien les pasara algo, si alguien les sostuviera algo. No hay tanta necesidad de ingeniárselas, así que me sorprende que a tanta gente le guste trabajar sola. En mi opinión, trabajar en pareja es lo ideal. Sin embargo, volviendo al tema, ahora nos toca instalar las tuberías. Aquí ya están hechos los agujeros más arriba, ya no estarán cerca de esas tuberías de alcantarillado. La tubería de alcantarillado, en cambio, fue por abajo, en este agujero donde antes también estaban las tuberías de agua caliente y fría. Y tengo la sensación de que la pendiente que hay ahora, que es de aproximadamente 5%, también es bastante pequeña, pero aún así es mucho mayor que la anterior.
Así que tengo dudas de si antes era 2 o tal vez incluso menos. Y eso sí que sería un problema si así se quedara, así que lo logramos. Y también estuve pensando mucho tiempo sobre qué inclinación debía hacer, porque si buscan en internet qué inclinación se debe hacer para el tubo de desagüe, del lavabo, del fregadero y así, aparece que el 2% es ideal, que puede ser menos, puede ser un poco más, pero el 2% es justo lo correcto y advierten que no sea demasiado. Mientras tanto, también hablé con algunas personas experimentadas. Y también ese segundo plomero decía que es mejor una pendiente mayor, que el 2% es como el mínimo, así que unos dicen que 2 es el mínimo y que es mejor una pendiente mucho mayor. Porque el agua fluye más rápido, pero en internet dicen que es mejor una pendiente menor, como del 2%, para que el agua no fluya demasiado rápido, sino que tenga un ritmo más uniforme. Y entonces, ¿qué pensar de eso? Por suerte resultó que de todas formas tenemos que hacer una pendiente del 5% para que aquí el agua fluya bien. Conectar con el tubo de desagüe de la lavadora y todo quedó acomodado en esta pared divisoria. Y justo el 5% es más que el 2%, pero tampoco es demasiado, así que cumple con las recomendaciones de todos lados. Así que salió perfecto. El plan era terminar toda la instalación el fin de semana pasado y era totalmente posible, un día para picar y poner el drenaje y al siguiente soldar las tuberías de agua caliente y fría. Seguramente lo habríamos logrado. El asunto es que, como suele pasar en las remodelaciones, algo nos sorprendió, y ese algo fue una tubería de hierro fundido que estaba aquí. Ya no cumplía ninguna función porque era una vieja ventilación que ya no servía a nadie. Podría habernos servido, pero el primer plomero ni siquiera hizo ninguna ventilación y el segundo plomero dijo que ignoráramos esa tubería, porque es una tubería vieja, que mejor pusiéramos una ventilación automática. Así que colgaba un tubo cortado que no llevaba a ningún lado, así que simplemente podíamos deshacernos de él para tener más espacio para las tuberías, y eso fue lo que decidimos hacer. El asunto es que cuando empezamos a cortarla, queríamos que terminara más arriba, no aquí abajo. Entonces empezó a deslizarse hacia nosotros. Y una tubería de hierro fundido no es ligera y tenía sus propios soportes. En realidad, en toda su longitud tenía un solo soporte, que apenas se sostenía en la pared, y por abajo estaba apoyada con unos ladrillos metidos a presión. Así que cuando la movimos empezó a deslizarse primero un poco, luego más, y fue dramático. No sabíamos qué hacer con ella. Corrimos al ático y vimos que ese tubo simplemente se estaba saliendo de la chimenea en el techo. Y fue un drama. No podíamos sujetarla a nada porque es increíblemente pesada, no teníamos buenos ganchos para ella. Por otro lado, no podíamos dejar un agujero en el techo porque ahí está la chimenea. Fue un drama, fue un momento de verdadero terror. Al principio intentamos apuntalarla con algo para que a nivel del ático siguiera estando ahí, metida en esa chimenea. Pero también teníamos miedo de que, si por esa chimenea entraba un poco de agua, ¿qué pasaría si el agua caía ahí? Pues tampoco podía ser así. Por cierto, así habría sido si hubiéramos dejado la instalación tal como estaba. Así que mal asunto. Entonces decidimos sacar todo ese tubo, porque era demasiado pesado para sujetarlo de manera segura, y poner uno de plástico en su lugar. Y entonces se nos ocurrió que, ya que íbamos a poner otro tubo y además uno de plástico que sería fácil de instalar, podíamos hacer una ventilación adecuada con una chimenea en el techo y no solo con una ventilación automática dentro del departamento. Así que en realidad todo salió perfecto, solo que no estábamos preparados para eso. Así que otra vez fueron varias horas lidiando con ese tubo, pensando en una solución, yendo a la tienda por cosas adicionales. Se nos fue mediodía fácilmente. ¿Cuánto trabajo fue? Subiendo y bajando, probando allá, tratando de encajar ese tubo en la punta de la chimenea en el ático, aquí levantando, intentando engancharlo de alguna manera. ¡Wow! Eso fue una locura y muy estresante.
Cuando ese tubo empezó a deslizarse sobre nosotros por primera vez, simplemente solté una carcajada, porque la risa es mi reacción al estrés. Ya estaba tan agobiada por los problemas con esa instalación hidráulica que ese tubo de hierro fundido cayendo sobre nosotros fue simplemente la cereza en el pastel de todo el drama. Pero al final nos salió bien porque ahora tenemos un tubo realmente elegante, con ventilación, va hasta el techo, todo perfecto. Si cae ahí un poco de agua, se va directo al drenaje. La instalación está perfecta como debe ser, ejemplar. En este momento nos estamos preparando para instalar esto, la salida para montar la llave de la regadera. Vean que aquí ya está la separación adecuada para las tomas de agua caliente y fría. Pero sí es un reto instalar esto en horizontal y en vertical al mismo tiempo cuando aquí hay una curva, una pared. Así que vamos a nivelarlo un poco, a ingeniárnoslas. Y por eso va a tomar más tiempo de lo que podría parecer a simple vista. Sin embargo, va a quedar parejo. La vez pasada resultó que la salida de agua caliente y fría estaban a diferentes alturas y, sinceramente, ninguno de nosotros se dio cuenta de eso. Yo no estuve presente cuando recibieron la instalación, pero después también pasé bastante tiempo aquí y ni siquiera me di cuenta de que había tanta diferencia de altura. Y cuando vino el segundo plomero y puso el nivel ahí, se me nubló la vista. Porque después seguro que hay algunas maneras, pero no es tan fácil nivelarlo para poder instalar la llave de la regadera. Por eso ahora, siguiendo la recomendación del segundo plomero, decidimos usar este sistema. Y aquí van a ir los tubos, luego aquí, allá. Ah, no, allá no, esa es una vieja cavidad. Aquí van a bajar y de ahí van a ir por abajo hacia el lavabo y después a la cocina. Así que después ya será más fácil, lo más difícil es justamente hacer que quede parejo. Y cuando terminemos con eso creo que después todo irá bastante bien. Aunque tenemos los mismos para el lavabo y el fregadero, aunque ahí ya no es necesario que estén tan perfectamente nivelados. Porque para las llaves del fregadero, de todos modos las mangueras van hacia abajo, así que no importa. Pero así las tuberías podrán ir rectas y simplemente no será necesario que el agua fluya de otra manera. No habrá curvas ahí, así que eso también tiene sus ventajas. Con el lavabo, el fregadero y también la conexión para la lavadora, así que todavía queda algo de trabajo, pero espero que esta vez ya nada nos falle. Nos sorprenda y salga bien. Crucen los dedos para que en el próximo episodio pueda mostrarles las paredes cerradas y tal vez también la instalación de los azulejos. Tengo muchas esperanzas y no veo la hora, ojalá ya nada nos sorprenda, al menos no de manera negativa. Cuéntenme en los comentarios qué situaciones estresantes les han pasado durante remodelaciones o construcciones, porque las remodelaciones en general son de los eventos más estresantes en la vida. Y esas situaciones llenas de estrés prácticamente siempre pasan, casi siempre, porque claro, hay quienes tienen suerte. Pero de todos modos, diferentes errores, problemas con los trabajadores, situaciones inesperadas, costos inesperados, eso es muy común. Y también pasa que si tienes que vivir en un departamento donde se está haciendo una remodelación o durante el tiempo que dura esa remodelación, se vive con la familia o se vive en un departamento rentado teniendo que pagar el crédito y también el alquiler de ese departamento. Al mismo tiempo, lo que hace que el presupuesto esté muy ajustado es que esas situaciones que alargan la remodelación son aún más estresantes. Yo la tengo un poco más fácil porque después de la remodelación regreso a una casa donde está limpio, donde estoy en mi propio espacio, así que el hecho de que la remodelación se alargue no es realmente tan problemático para mí. El hecho de que yo me involucre y viva intensamente cada situación aquí, pues es como una cuestión individual mía. Pero la verdad es que me encantan los temas de diseño de interiores y remodelaciones y me interesa mucho esto y ya tengo algo de experiencia, todavía soy súper principiante, pero ya tengo algo de experiencia, así que de todas formas se me hace mucho más fácil. Por suerte, cuando la remodelación ya termina y vemos los resultados, normalmente todo ese estrés lo borramos de nuestra memoria. Y ya podemos contar esas historias diferentes con tranquilidad y hasta con risas. No siempre, pero muchas veces es así.
Así que si están pasando por alguna crisis ahora, recuerden, después todo mejorará. Cuídense mucho, suscríbanse, den like y nos vemos la próxima vez. Adiós. Y esto es una termofusora. Aquí se calienta, ahora está apagada, así que puedo tocarla. Y aquí se pone un tubo. Aquí el otro. En realidad aquí se pone el tubo y aquí va el otro elemento. Vean que aquí irá el tubo. Hacia adentro. Y aquí irá un codo, por ejemplo, y el codo se suelda por dentro. El tubo desde afuera, porque el tubo entra aquí adentro. Ahora no lo puedo meter porque cuando está caliente pues hay que empujar el plástico. Se expande un poco hacia los lados. Y luego 1, 2, 3 lo sacamos. Y metemos una cosa dentro de la otra. Después de un momento está listo. ¡Tadán! Esa es la filosofía.